Señor director de Fedesarrollo, economista Luis Fernando Mejía, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un especial saludo para todos los oyentes. Doctor Mejía, es que es indispensable que los colombianos vean una luz más allá del túnel y que hay alguna propuesta para reactivar una economía que más postrada no puede estar. 8% más o menos de caída del PIB el año pasado y unos primeros meses de este año que no son halagadores. Ustedes tienen una propuesta desde Fedesarrollo. ¿Nos la quiere explicar en los términos más sencillos posibles? Claro que sí, por supuesto. Pues efectivamente estamos haciendo una revisión integral en varias dimensiones, en lo que tiene que ver con la política social, la política de protección a la vejez, pero también un énfasis muy importante en cómo lograr la formalización laboral y de esa manera impulsar el crecimiento económico y el recaudo tributario en el país. Arranco con la política social. Uno de los elementos más importantes que estamos proponiendo es poder focalizar una renta mínima pequeña de 35.000 pesos mensuales por adulto en los hogares pobres del país. Esta renta mínima entraría a reemplazar algunos de los programas sociales que actualmente tiene el Estado, en particular Ingreso Solidario, que fue un programa que se creó a raíz del COVID-19, que debería ser un programa transitorio y por eso proponemos que se sustituya con esta renta mínima de inclusión, pero también otros programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción y ojalá una revisión también integral de una gran cantidad de programas sociales que tiene el Estado. Esto generaría eficiencias administrativas y además, por supuesto, aumentaría la cobertura, pero lo haría de una manera mucho más eficiente y focalizada. Eso es un tema muy importante en este pilar de la revisión de la política social. En materia de protección a la vejez, infortunadamente, el contrato social actual genera una desprotección del 75% de los adultos mayores, solamente el 25% tiene acceso a una pensión. Y proponemos entonces cambiar sustancialmente nuestro sistema pensional o de protección a la vejez, creando un primer pilar universal, gratuito, financiado con impuestos del Estado, que entregaría 412.000 pesos mensuales a todos los adultos mayores, y luego eso se complementaría con pilares voluntarios en donde los ciudadanos y las empresas estarían en libertad de escoger programas de ahorro que complementen este pilar público universal. Además, abriríamos la competencia de los mecanismos de ahorro, no solamente para los fondos de pensión, sino para cualquier tipo de entidad financiera regulada que pueda ofrecer mecanismos de ahorro, y eso seguramente se traducirá en menores costos para los ahorradores. En materia laboral, muy importante, porque uno de los temas más difíciles que tiene la economía colombiana, como les decía, es esa altísima informalidad laboral. El 60% de los ocupados en nuestro país son informales y muchos de ellos lo hacen realmente inducidos por esos costos que tiene ser formal. Y les doy un ejemplo muy particular y anecdótico que seguramente ustedes habrán escuchado. Muchas personas que ganan un salario alrededor de un salario mínimo le dicen a su empleador: no me ponga a cotizar a la salud porque yo estoy en el régimen subsidiado. Entonces prefiero estar en el subsidiado y no cotizar ese 4% si es asalariado o el 12.5% del salario si es independiente. Estamos proponiendo un revolcón en la forma en la que se cotizan a la salud y proponemos que sea una tasa progresiva que arranca en 0% para personas que ganan un salario mínimo y aumenta gradualmente de manera marginal hasta llegar a niveles del 9% para personas que ganan 25 salarios mínimos. Esto eliminaría especialmente esos incentivos a la informalidad laboral alrededor de personas de un salario mínimo. Y además abre la puerta para cotizaciones por debajo de un salario mínimo si es una persona que pretende, por ejemplo, trabajar 2 semanas al mes y no las 4 semanas que son tradicionales. Y también estamos planeando, por supuesto, un énfasis muy grande en reducir los costos de contratación para las empresas, con lo que estamos haciendo, con la eliminación también de la obligatoriedad de contribuciones a pensión. Estimamos que se podría reducir el costo de contratación para una empresa alrededor de un salario mínimo en un 13%, y esto incentivaría de manera muy importante la formalidad laboral, y ahí es donde creemos un énfasis fundamental de cómo la economía logra formalizar a los trabajadores,
cómo eso implica un mayor crecimiento económico que estimamos de medio punto porcentual adicional y cómo eso termina, por supuesto, fortaleciendo el recaudo tributario. Ese es el espíritu, por supuesto, de nuestra propuesta. También esto requerirá seguramente ajustes en materia tributaria y tenemos un énfasis de todos ponen. No hay que, por supuesto, fijarse en un único tema y hablamos temas relacionados con la tributación para las empresas, especialmente la eliminación de las exenciones. Ojalá avancemos hacia un estatuto tributario mucho más simple, transversal, que trate de manera similar a los sectores económicos. También, por supuesto, fortalecer el recaudo en las personas, hacerlo muy gradual, porque estamos, por supuesto, en etapa de recuperación. Y bueno, yo creo que esta es una propuesta integral que, como le digo, tiene un énfasis no solamente social, pero también, por supuesto, de formalidad laboral, que es uno de los grandes problemas estructurales que tiene la economía colombiana. De lo que no tenemos la menor duda. Cuando vemos la cifra más o menos del 50% de informalidad entre los empleados, sin contar los desempleados, pues que esos ni figuran en las estadísticas, nos horrorizamos y decimos, este sistema cómo es. Doctor Mejía, es que estamos en una situación muy delicada. Ustedes están haciendo esta propuesta cuando tenemos una caída del PIB del 8%, entre el 8 y el 9, el ministro Carrasquilla dice que es hacia el 8 y la gente insiste en que es el 9% del déficit fiscal. Eso es una cosa sencillamente colosal, un endeudamiento que va a estar por el lado del 65% del PIB. Esto no tiene antecedentes. Entonces se conjugan todos estos factores y hacen un panorama de crisis que Colombia tiene que superar de alguna manera, y hay que hacer un examen de todas estas propuestas de ustedes que son más que lógicas para que haya más empleo. Es que cuando se defienden los intereses o los derechos de los empleados con unas tasas de obligatoriedad para las empresas, unos desembolsos gigantescos, se olvida de los que no tienen un empleo, doctor Mejía. Y esa es la situación de la gran mayoría de los colombianos, por desventura, por desgracia. Y no se le olvide que de las familias colombianas, ¿cuántas fueron las que dejaron de comer 3 veces al día y comen 2? Y de los que comían 2 veces al día y comen 1. Doctor Mejía, esta es una situación que le parte a uno el corazón. Esto no es fácil de sobrellevar. Ustedes, desde luego, cuando hacen esta propuesta, ¿son conscientes de la magnitud de la crisis económica que estamos viviendo? Indudablemente, eso hace parte fundamental del espíritu y la motivación de esta propuesta, y usted ya mencionaba varios de los elementos. Nosotros, por ejemplo, con los cálculos que hacemos de la contracción económica que sufrió la economía colombiana el año pasado, que fue la peor en más de 100 años de historia, nosotros estimamos que también hubo no solamente un aumento del desempleo de más de 6 puntos porcentuales, sino también un aumento de la pobreza, que había sido uno de los grandes logros de la economía colombiana a lo largo de este siglo XXI, la reducción de la pobreza. Infortunadamente, el año pasado hubo una reversión y un aumento de más de 6 puntos porcentuales en la pobreza. Estamos hablando de 3 millones de personas que ingresaron a esa condición, infortunadamente. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones muy importantes, porque realmente la fuente esencial de reducción de la pobreza es el crecimiento económico. ¿Y por qué? Porque los economistas, pues ustedes recordarán, siempre estamos hablando del crecimiento económico, pero no porque esa cifra sea interesante como tal, realmente es porque el crecimiento económico es la fuente principal de generación de empleo. Y el empleo es, por supuesto, para la gran mayoría de colombianos también a su vez la fuente principal de generación de ingresos. Entonces tenemos que pensar en reformas que permitan acelerar esa recuperación económica, acelerar entonces la generación de empleo y revertir los efectos de la crisis en materia especialmente de pobreza y pobreza extrema. Y buena parte de la motivación de estas propuestas precisamente están dirigidas a eso, a facilitar la contratación del empleo formal, y eso tendrá efectos muy importantes en materia de crecimiento y, de nuevo, otra vez, en generación de empleo. No cabe duda, estos son elementos fundamentales, y no se le olvide que ese crecimiento económico, que podemos llamar también desarrollo económico, es el nuevo nombre de la paz. Lo decía uno de los mejores pensadores del siglo XX, que fue el Papa Pablo VI. El nombre, la paz,
tiene un nombre que es desarrollo económico. Sin desarrollo económico no hay nada, sin crecimiento económico no hay nada. Lo demás son malabares para tratar de que la crisis sea menor o que sea menos catastrófica en algunos sectores de la sociedad, pero esto es con desarrollo económico. Y tema esencial y fundamental. Y doctor Luis Fernando Mejía, hay que examinar un tema que nos parece a nosotros, los economistas clásicos no tratan suficientemente, ni el Banco de la República, y les soy sincero, ustedes tampoco. La economía subterránea, la economía ilegal, la economía del narcotráfico, que gravita durísimamente sobre todos estos factores que usted está mencionando. Es una irreverencia de mi parte hablar de un tema tan escabroso como ese. No, y más faltaba, por supuesto, el tema de la economía criminal, ilegal, el narcotráfico siempre ha sido uno de los grandes problemas de la economía colombiana, los efectos que esto tiene en materia de corrupción, de desincentivar las inversiones productivas, la búsqueda de rentas ilegales, por supuesto, genera costos enormes para la sociedad, no solamente en vidas perdidas a raíz de todo lo que tiene que ver con el terrorismo y el narcotráfico, sino también con la gente que prefiere no invertir en su capital humano en educarse, sino simplemente en entrar en actividades ilegales. Es un tema muy de fondo que hace parte de toda la institucionalidad de nuestra economía colombiana. Se han hecho avances, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Y los costos, de nuevo, no solamente en vidas perdidas, sino también especialmente en materia económica, inversiones productivas que no se hacen a raíz de ese tipo de problemas, pues son sustanciales. La literatura económica ha estimado que los costos de la economía ilegal, del crimen, del narcotráfico, le han generado una pérdida cercana al 1% de crecimiento económico a la economía colombiana. No suena mucho, pero imagínese usted una pérdida de 1% anual a lo largo de 50 años. Esto implica que la economía colombiana es 50% más pobre de lo que sería en el caso en que no tuviera un problema tan grande de la economía ilegal, criminal y, por supuesto, de narcotráfico. Así que, por supuesto, en esta propuesta integral no estamos tocando ese tema, pero Fedesarrollo también ha sido pionero desde hace unos 20, 30 años en el análisis precisamente de cuánto nos cuesta la economía criminal, qué elementos se tienen que potencializar con la presencia del Estado, con el fortalecimiento de las instituciones, con el fortalecimiento de la transparencia, por supuesto, y el control de la corrupción, para poder mitigar los efectos perversos que tiene la economía criminal en el crecimiento. Así que usted tiene toda la razón, es un tema que no hay que olvidar, que es fundamental y que sigue siendo un lastre para la economía colombiana desde el punto de vista del crecimiento económico. A comienzos de los años 70 era yo secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos y en una reunión de gobernadores en el Brasil, el doctor Caballero Argáez presentó un estudio sobre la economía informal. Él era, me parece que el subgerente de la asociación bancaria, tenía un alto cargo en ese organismo, era un joven economista y conmovió a los asistentes de toda América Latina. Y estoy hablando de comienzos de los años 70, de lo que significaba la economía ilegal como destrucción del tejido social, como fardo que pesaba contra el desarrollo económico. Ese trabajo del doctor Caballero no lo podemos olvidar, porque ese es uno de nuestros grandes problemas. Pues doctor Mejía, qué bueno que estos temas se traten y se propongan. Y a ellos, por Dios, a las cosas. No hablemos más de literatura, ni de candidaturas, ni de alianzas. Los problemas son estos, los que propone Fedesarrollo y alrededor de los cuales el país tiene que ponerse a meditar y a tomar decisiones, y decisiones muy urgentes, doctor Mejía. Esto no da plazo, ¿verdad? Así es, exactamente. Esta crisis tan profunda abre esa oportunidad, por otro lado, para que el país pueda discutir este tipo de reformas integrales profundas que en otro momento sería muy difícil de discutir. Este es el momento, la oportunidad para que con ese liderazgo político del Gobierno Nacional, del Congreso de la República, se discutan este tipo de temas que requieren de nuevo seguramente reformas políticas costosas, pero que indudablemente podrán poner a Colombia en la senda de la prosperidad, del crecimiento económico y de la formalización laboral. Así que esta es la oportunidad, ojalá
este tipo de propuestas se puedan debatir de manera amplia y se puedan generar consensos en este sentido, porque no podemos perder la oportunidad para implementar reformas profundas, estructurales y generar esa senda hacia el crecimiento económico sostenible. Pues que así sea. Discutamos las cosas, decía José Ortega y Gasset antes de la Guerra Civil Española. Los españoles siguieron discutiendo naderías y eso les costó 1.000.000 de muertos y la destrucción de España. Vamos para una catástrofe si no nos ponemos a discutir estos temas esenciales que Fedesarrollo le propone al país. No hay tiempo que perder, esto tiene que ser ya. Doctor Luis Fernando Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A ustedes por la amable invitación, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Un feliz viernes. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.